Porque cuatro cerebros piensan mejor que uno. Canal 21 presenta el programa con sentido crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio. Diálogo con Ernesto López, edición especial. ¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Como siempre nos da muchísimo gusto estar con ustedes todas las mañanas, especialmente la del día viernes. Ya vamos rumbo al descanso del fin de semana para muchos. Bueno, ¿cuánto tiempo más puede soportar el país esta, diríamos, novela jurídica política? Comienzo contigo, Dagoberto, para que nos des una ilustración en un tiempo prudencial, desde luego de unos 3 o 4 minutos, y luego nos quedamos con la participación más deliberada de este importante tema. El problema sigue siendo la distribución de la riqueza y el problema estructural de la sociedad. Esta coyuntura, sin embargo, nos ayuda a repensar las cosas. Se necesita cambiar el sistema político, se necesita cambiar el régimen político que deviene de ese sistema y las estructuras del país. Yo creo que El Salvador no puede seguir secuestrado por la partidocracia. Creo que no puede seguir secuestrado por los malos sindicatos. Y digo malos sindicatos porque existen buenos sindicatos. Eso quiero dejarlo bien claro. Y tampoco puede seguir secuestrado por aquellos falsos empresarios. Si la política es para servir, no para servirse. Y en ese sentido también creo que el pueblo salvadoreño es lo suficientemente inteligente para darse cuenta qué es lo que está detrás de todo esto. Lo que está detrás de todo esto es un modus vivendi corrupto, perverso y dañino para El Salvador. Nosotros ya pasamos por esto. A mí me dio vergüenza el secuestro que realizó el sindicato de del edificio de la Corte Suprema de Justicia. Hoy por hoy la crisis tiene que ver precisamente con lo que Dagoberto describía y lo que yo le agrego. El 235 ha sido modificado por la Sala de lo Constitucional al darse las atribuciones de tribunal y no de Sala de lo Constitucional. ¿Y son intereses políticos los que mueven las sentencias a su criterio? Por supuesto que son intereses ¿Hay políticos. Alguna yo no digo intereses de un partido por político. Querer tener el control de la sala. Yo no digo que ellos, los cuatro, tengan intereses partidistas, pero tienen interés político. Y eso no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Que van a poder, no se sabe. Pero ellos lo están planteando con ese enfoque, no como blancas palomas que quieren que todo sea limpio, puro y transparente. Nunca ha sido así, ni la conducta de Arena, yo que tengo ya 20 años de estar en política, ha sido de esa manera. Comentábamos con Dagoberto antes de iniciar el programa, que ahora pareciera ser que el problema del país está en que las cúpulas partidarias y la partidocracia sean los problemas de este país, cuando en realidad que hay problemas estructurales, que es las que nos desembocan, y es lo que Alfredo dice. Mire, vamos a buscarle una solución, pero el problema va a persistir. Creo que ha llegado el momento de hacer un alto en el camino y replantearnos qué es lo que queremos. En el tema estrictamente jurídico, yo le hice una crítica fuerte a la Asamblea. Cuando este artículo 85 se dio, nadie, es decir, dijeron un par de cosas, pero dejaron que el agua fuera corriendo. Comparto totalmente que hayan candidaturas no partidarias, que se vote por cara. No solo es un derecho, es una obligación que debemos de exigir. Pero de eso a aceptar que en este país, después de Dios la sala, tampoco es válido. No se vale tampoco que vía bajo el argumento de la interpretación de la voluntad popular delegada se esté estirando o ampliando los criterios de la Constitución. Pero si no es después de Dios, es la sala, entonces ¿a quién hay que recurrir para eso? Espérate, déjame terminar el planteamiento. Estoy haciendo el recuento histórico. No. Vas a recurrir a Mandrake, quizás, pues porque aquí nadie te... O a la Corte Centroamericana. Te vas a ir a la Corte Centroamericana, te diga cómo se va a administrar justicia en este país. No. Esas son las preguntas que están en el debate. Y te las traslado a ti porque el planteamiento que haces, que después de Dios
la sala. No, estoy diciendo, Ernesto, las posiciones hasta dónde hemos llegado. He dicho que aquí debería de prevalecer la sensatez, el diálogo y el entendimiento como una de las salidas posibles a esto. Mientras la soberbia sigue imperando, esto no va a tener ninguna salida. Y sigo creyendo, aquí no hay vencedores ni vencidos. El único que puede perder es el país. Esto me trae a las palabras célebres de Winston Churchill, aquel estadista inglés, que decía que la cosa maravillosa del socialismo es la distribución equitativa de la pobreza. Por eso es que yo hablo de que antes de repartir riqueza hay que hablar de producir la riqueza. ¿Qué es lo que está a la base de esa acción legal? ¿Qué es lo que está a la base? Un interés político. Ahora, esa relación entre lo político y lo jurídico es antihistórico, no, hombre, es inmoral, no, y no de eso se trata, pues. ¿Y para qué llego yo a una asamblea legislativa? A legislar, y en esa legislación están expresados mis intereses, es que si no, el mundo no tendría sentido. De eso se trata. El asunto es cuáles son los intereses. El poder político es peligroso cuando el poder político es mal utilizado. Por eso es que el poder debe de devolverse a la ciudadanía, a ese consumidor abusado, a ese elector engañado, a ese víctima que le negocian la justicia. Licenciado ¿Sí? Mena Lagos, para devolverle el poder a la ciudadanía no necesita intermediarios, o cómo pero se necesita una reforma electoral. ¿Cómo se podría hacer devolverle el poder a la ciudadanía? No, ya se lo voy a explicar. Si no es a través de los intermediarios que son los partidos políticos. Porque si no, usted me está hablando de democracia. Pero espérese un momentito. No representativa, sino participativa. Y quiero entender, eso es Hugo Chávez. No, pero es que me está malentendiendo o me está malinterpretando. Yo se lo voy a explicar. Y lo hemos hablado aquí hasta la saciedad en este panel. Explíqueme. La reforma electoral. No, pero explíqueme en qué consiste la reforma Una ley electoral. de partidos políticos, democracia interna en los partidos políticos, transparencia en los partidos políticos, saber quién les paga el sueldo a los políticos. ¿El Estado? No es el Estado, perdóneme. Perdóneme, mire, pero lo que me está describiendo es perfeccionar a los partidos políticos. Pero no hacer directa la participación del ciudadano. Nadie está hablando de eliminar a los partidos políticos. Nadie. Aquí en este foro nunca hemos hablado de eliminar a los partidos políticos. Pero usted me está diciendo que hay que trasladarle al ciudadano el poder. Tal vez quisiera abonar en la discusión, entendernos. Primero, yo creo que no ha sido posición, Ana Guadalupe. Creo que los partidos deben de fortalecerse, los partidos deben existir, transparentarse. Cuando hablamos de partidos no estoy refiriendo a cúpulas, me estoy refiriendo a la estructura como organización. Correcto, todo es necesario, todo es necesario. Ahora, yo te quiero decir, Dago, mira, el derecho como producto social que es debe responder a una realidad social. Correcto. Y la realidad social va a imperar precisamente a que se legisle de tal manera. Exacto. ¿Cuál ha sido la costumbre en este país? Que hemos importado leyes. Crear una comisión, no sé si es comisión, una investigación, girar una investigación para poder de alguna forma conocer si hubo o no violencia doméstica de Rodolfo, ¿cómo se llama? El magistrado, Rodolfo González, el magistrado, y que eso de alguna forma le permita continuar en el cargo por violencia doméstica, imagínense. Bueno, que no lo iban a formar para que le dieran un premio. O sea, pero igual yo creo que estamos cayendo, con el perdón de verdad, creo que estamos llegando a niveles donde de desesperación. Pero no lo plantean ese tema. El problema es, solo permíteme porque lo dejas muy abierto. Pero mira la moralidad de muchos diputados, con el respeto de muchos, tal vez. Entonces vayan y pruébenselo, si el tema no es eso, pero tampoco puedes argumentar lo contrario. Si no necesitas probarlo, si eso es a la simple vista, hemos visto diputados cometiendo unos atroces. Creo, efectivamente,
que se ha puesto en primer plano temas esenciales que van a evolucionar la democracia, porque la democracia es perfectible, se puede ir perfeccionando. Y uno de ellos es el tema de los partidos políticos, la famosa ley de partidos políticos. La Sala de lo Constitucional no tiene más facultad que la que expresamente le da la Constitución. El día de ayer, ¿qué se planteó? Sentémonos, ratifiquemos los dos grupos de magistrados para que tengan la legalidad y legitimidad necesarias y poder seguir actuando, y empecemos a discutir en una comisión creada en la Asamblea Legislativa, que no es que se creó hoy por la crisis, sino que fue una propuesta del Partido de la Esperanza para que existiera una comisión legal dentro de la Asamblea que discutiera temas de país. Ahora, en esta crisis se ha activado esa comisión. ¿Y qué es el planteamiento que hay puesto en la mesa en este momento? Discutamos las reformas a la Constitución que hay que realizar para precisamente no caer en el debate que tenemos ahora, si es legal, si es constitucional, si no es constitucional. Modifiquemos la Constitución, modifiquemos varios artículos, el 85, incluyéndole las candidaturas independientes. Es una cuestión de poder, como decía el licenciado Mena Lagos, es una cuestión de poder. ¿Por qué no quieren al licenciado Abilio Bonilla? Simple y sencillamente porque no viene de sus filas, no se sienten representados esos intereses en él, en esa persona. Arena va a tener que sacrificar a los del 2012, o sea, que se queden los del 2012, correcto, y el otro lado va a tener que sacrificar a Belarmino Jaime y que se quede Belarmino Jaime. Esa es una que es sencillo. Yo, bajo mi óptica ciudadana, yo lo veo muy sencillo, si hay honestidad, ¿verdad? Si hay un verdadero propósito. Si hay deseo de que se resuelva, honestidad en este... No, verá, Alfredo ha planteado el sentido común, sí, pero no es el más común de los sentidos. A ver qué dice el sentido común. Ese es el gran problema. Aquí hay una palabra mágica y es lo mejor de esta coyuntura, que es la crisis. La crisis, para empezar, es una palabra que viene del griego. Crisis en griego es crinar. Los griegos crinaban el trigo, por ejemplo, tirándolo hacia arriba para que el viento quitara de ese trigo el grano malo, las hojas malas, las piedritas, y dejaba el buen trigo. Ese es el sentido de la crisis. Uno puede decir, están en crisis los partidos políticos, están en crisis los políticos, que puede haber políticos sin partido y pueden haber partidos políticos sin políticos, porque una característica actual es que los partidos políticos no hacen política, porque organizan la participación en política de la gente, que es otra cosa. Bueno, ¿está en crisis eso? No. Cuando los partidos políticos tienen constitucionalmente un inmenso poder. Cuando el artículo 85 dice que el sistema político es pluralista y se expresa por medio de los partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del gobierno, este texto es letal, rotundo. Entonces, aquí viene el tema del Estado. El Estado oligárquico, por ejemplo, jamás concibió ni concibe que haya plebiscito. Quitar al Estado oligárquico, o sea, evitar que grupos de poder se apoderen del Estado. Correcto. Y yo creo que ese es la ruta que debemos llevar si queremos hacer una modificación de la Constitución, si queremos llevar a feliz término una reforma electoral para limpiar el sistema. Creo que es justo decir que no es los partidos en sí mismos los malos y los que han hecho que este país esté como esté. Creo que es una evolución lógica de trasladar de los militares a los civiles. Son las cúpulas partidarias. Exactamente, y por eso la ley de partidos políticos, volverla más democrática, la construcción de esas élites políticas adentro de los partidos, lo que está cuestionándose en este momento.
no la evolución de lo militar a lo político, a lo ciudadano, a lo civil, como históricamente ha ido ocurriendo en este país. Hay que ser justos en que este país ha ido evolucionando, más lento de lo que quisiéramos algunos, pero ha ido cambiando. Entonces, hoy por hoy, ¿qué es lo que está cuestionado? Que me parecía que era el debate que yo le preguntaba al licenciado Mena Lagos, de cómo hacer que la ciudadanía tenga más poder adentro de los partidos. Adentro de los partidos, correcto. Por supuesto, la famosa reforma hacia adentro la va a producir la ley de partidos políticos. Y que conste que las candidaturas independientes no son la solución. Ya quedó demostrado, ya quedó en ningún país han sido. Tuvimos que pasar por esa experiencia para que esa ilusión de que los candidatos independientes... Honduras tiene 10 años y nunca ha habido exactamente, y uno. nos lo decían a nosotros a cada rato, no hombre, acepten eso. No, si no es porque no querramos aceptar, es la manera en que se hizo. Pero te quiero hacer una pregunta. Violando el 85 y la Constitución. Sí, estamos claros, pero ¿crees vos que tendrán voluntad política las cúpulas partidarias de hacer esos cambios al interior? Yo estoy Porque ese es el convencida que no. planteamiento Yo de estoy fondo. convencida que no. ¿Verdad? Yo estoy Porque si al convencida que final no. eso no se da, vas a tener... Y es la el mismo opinión camino. pública la que tiene que estar en este momento exactamente. presionando por esa Ahora, transformación. ¿qué recursos tiene pero la no ciudadanía diciendo para que los cambiar? partidos no sirven. No, nadie está diciendo eso. No diciendo que los partidos no nadie está sirven. diciendo Nunca ha eso. sido el planteamiento No, de nunca ha por lo sido. menos Y en que este todos país. los políticos son corruptos porque deslegitiman. Tampoco, ni todos los militares son corruptos, ni todos los empresarios son corruptos. No, pero aquí en este país ahorita había una tendencia y sigue habiéndola, sobre todo en esos grupos de sociedad civil, diciendo que a todos los políticos casi hay que a quemar en la plaza pública. Mira, yo creo que parte es el hígado y dijéramos realidades. Yo creo que ahorita todos lo que debemos de bajarle un poquito la olla, como aquella olla de la Reina Weir, ¿verdad? Cuando ya está, hay que abrir esa valvulita para que haya un escape. Te voy a cobrar el anuncio. Sí, pero ahí es donde yo le quisiera preguntar a Dagoberto, que es el experto en esto. El régimen político no le da ningún instrumento. Simplemente dice, bueno, al final del periodo vos ya no votás por ellos. Eso es una trampa perversa y una ofensa a la inteligencia de la gente. Ese es el problema. El problema y la válvula de escape, ojalá que no vaya a ser Pinochet a donde está. Claro. Dice que en dicho escrito, que ya lo reportó la Fiscalía General de la República, el fiscal general adjunto pide que se declare inconstitucional el nombramiento del abogado Astor Escalante Saravia como fiscal general de la República. Ese va a ser otro detonante cuando ya venga y se declare. Creo que no es el... Si esta es una democracia, el pueblo ha de tener el poder. Todo el sistema de la representatividad está hecho añicos. Hay un artículo en la Constitución que es maravilloso, el 125. Los diputados representan al pueblo entero y no están ligados por ningún mandato imperativo. ¡Maravilloso! ¿Y cuál es el mandato imperativo? Es aquel que consiste en que yo voto por vos, pero vos te comprometes conmigo a hacer esto, esto y esto. Pero eso era protector cuando existía dictadura también. Y ahora no hay dictadura. Y cuando se habla de plebiscito y referéndum, eso no es del otro mundo, pero es el mecanismo, por cierto, inteligente, para permitirle a la gente participar. Alfredo. No, yo quería volver a los confidenciales del diario El Mundo. Parece que el verdadero trabón es que Arena no le quiere dar los votos para un crédito de $800 millones al gobierno del Frente, y esto es lo que ha hecho al Frente meditar profundamente lo que está haciendo. Pero tú dijiste algo, que aquí hay un perdedor, o sea, que hay alguien que no tiene el poder y que ese partido de alguna manera representa parte de la gran crisis. Tú, no sé si te lo escuchaste. Roberto lo dijo. Observemos bien que el hilo histórico conduce a la guerra. Y el hilo histórico conduce también a la negociación que puso fin a esa guerra. Es el problema del poder. Poder político. Ojo, eso no es deleznable. No.
El poder es una relación social. 2, se basa en la diferencia de recursos. Y 3, el poder tiene un sentido subversivo o un sentido conservador. Primero, dejar como una premisa que las banderas sociales nunca han sido propiedad exclusiva de las izquierdas. Por mi parte, eso es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Aquí se despide Diálogo con Ernesto López, edición especial, el programa con sentido crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio que analiza y debate aspectos de la realidad nacional.